Sí, sí, ahí se está grabando ya todo bien. Bueno, buenas tardes. Ahora, me falta compartir acá la pantalla, perdón. Vamos a aquí. Cualquier cosa, a ver, ahí está. Ahí estoy de vuelta. A ver, ahí está. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí estamos bien? Ah, bueno, perfecto. Ahí estamos. Bueno, ahora comparto la pantalla. Vamos con la pantalla, sí. Bueno, la idea. A ver, déjenme que vea ahí. Esto cierro acá. Bueno, eh, lo que quiero que veamos hoy ya es específicamente empezar a conceptualizar a la minería de datos y a contextualizarla en ese proceso más amplio que se llama el proceso de KDD, que es de descubrimiento de conocimiento a partir de los datos, ¿no? Por la sigla en inglés. Eh, Hablamos ya en las clases pasadas y el contenido que les compartí tenía que ver un poco con un contexto general y ejemplos eh, cotidianos de aplicaciones de la minería de datos y ahora ya entrar entonces eh, a dar una definición como más formal y a dar características específicas de qué se trata la minería de datos, ¿no? Bueno, pensarlo como que la minería de datos es esa disciplina dentro de la informática que permite entonces ir del caos de información, de ir del diluvio de datos a obtener conocimiento valioso, conocimiento novedoso y valioso, ¿sí? ¿Valioso para qué? Bueno, para tomar decisiones, ¿sí? Al igual que el Business Intelligence que vieron en las materias anteriores, acá también el conocimiento, la idea es utilizarlo para tomar decisiones. En este caso, las decisiones muchas veces puede ser que el mismo algoritmo las tome, ¿sí? Ese ya es un nivel de automatización mayor a que lo que es el Business Intelligence, que solo, bueno, brindaba la información, planteaba distintas formas de mostrarnos información. Aquí ya tiene la capacidad también eh, de tomar decisiones por sí solos. Eh, bueno, la motivación, podríamos decir, de la minería de datos es esto, conocer el pasado para así poder entender el presente y de ese modo anticiparnos el futuro, hacer predicciones o pronósticos acerca de qué es lo que puede suceder, ¿sí? Esa es, podríamos resumirlo de esa manera al- a la motivación de la minería de datos. A partir de datos ya registrados porque sucedieron ya, permitir entender eso, qué fenómenos hay en esos datos, ¿sí? Y de ese modo entonces poder anticiparnos. ¿Por qué nos vamos a anticipar? Bueno, porque hay también una frase ahí de un escritor que se llamaba Mark Twain, escritor de cuentos, que decía que el, el futuro no rima, el futuro no la historia no se repite, pero rima. ¿Sí? Eso quiere decir que, bueno, no va a suceder exactamente, no va a seguir sucediendo exactamente lo que ya pasó, pero va a suceder, generalmente van a seguir sucediendo cosas similares. ¿Sí? En este caso, bueno, para analizar comportamientos, eh, gustos, en esto que veníamos planteando, los sistemas de recomendación, nos van a, nos sugieren contenido en base, contenido o productos
en base a nuestras búsquedas, en base a lo que hayamos hecho clic en algún momento, ¿sí? O que personas con perfiles de comportamiento parecido a los nuestros han realizado. Entonces, de esa manera, dice, bueno, quizás algo parecido, alguna decisión, alguna acción parecida tomemos nosotros también, ¿sí? Ese es ese es el truco de por qué son tan buenos haciendo predicciones, ¿no? Los modelos basados en minería de datos. Así que bueno, el pasado, cuando hablamos del pasado acá, ¿a qué nos referimos? A registros históricos, a transacciones o comportamientos, eso que les digo. Porque miraron un video, porque le dieron me gusta a un reel, alguna publicación, ese tipo de comportamiento. O porque compraron algo, ¿sí? O porque vieron alguna serie, vieron una película, escucharon canciones. A eso se refiere con el pasado. Toda esa información, lo que les hablaba clases pasadas, toda esa huella digital, ese rastro digital que vamos dejando. O sea, cuando interactuamos con cualquier aplicación, con cualquier página, todo eso ya está siendo registrado implícitamente en mucho de de la forma en la que usamos ese servicio, que se registra, aunque nosotros no nos demos cuenta y se saca información, ¿sí? Eh, inclusive les comentaba desde el tiempo en el que o cómo hicimos el scroll, si fuimos y volvimos o cuánto tiempo nos llamó la atención algún reel ahí haciendo scroll. Bueno, el presente, ¿qué va a ser? El presente es justamente el proceso de análisis de esos datos, de ese pasado, eh, para descubrir entonces patrones y irregularidades. Les decía, eh, patrones y irregularidades serían cosas que suceden frecuentemente, cosas que suceden de manera conjunta o una después de la otra, ¿sí? Ese tipo de patrones o de reglas son las que se determinan con algoritmos de minería de datos, ¿sí? Y anticiparse al futuro, ¿por qué? Porque los modelos matemáticos que que se obtienen a partir del análisis de datos, bueno, va a permitir hacer pronósticos o predicciones eh, hacia casos nuevos, ya sea para a nosotros personalmente o, como les digo, a grupos de usuarios con comportamientos similares al nuestro en esas plataformas. Bueno, acá les quiero mostrar qué tiene de diferente la minería de datos o la tecnología subyacente en la minería de datos, que es el Machine Learning, con respecto a la que es la programación tradicional. En la programación tradicional, nosotros, em, el programa, el algoritmo necesita que le demos los datos y le demos la regla de cómo se tiene que procesar esos datos para obtener la respuesta, para dar la respuesta, ¿sí? Entonces, en el código, ustedes imagínense que acá esto sería, bueno, las variables, serían los datos de las medidas del cateto de un triángulo rectángulo. La regla sería el código que estaría dentro de la función, que ponemos que, bueno, la hipotenusa es igual a, y le vamos a poner que se saque raíz cuadrada de el cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Bueno, eso cuando se ejecuta, entonces ya tiene preestablecida, codificada, cuál es la regla con la que tiene que procesar los datos para obtener la salida. Entonces, cada vez que llamemos a esa función y le proveamos de los datos, en este caso de los catetos, bueno, la función se va a ejecutar y siempre va a calcular la hipotenusa para esas medidas de cateto, ¿sí? Eso es la programación tradicional, básicamente, como se trabaja para sistemas donde eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hace falta, digamos, ¿sí? Hace falta ese tipo de sistemas que automaticen eh, ese tipo de procesamiento de datos para generar nuevos datos. Bueno, la minería de datos, en particular el Machine Learning, trabaja de otra manera. Acá entonces, ven que damos datos, regla y se obtiene la respuesta. En la minería de datos, generalmente lo que tenemos es datos, la respuesta correcta
y lo que le pedimos al algoritmo que genere es la regla. ¿Ven la diferencia? Que acá nosotros le tenemos que dar explícitamente la regla y lo que queremos que nos dé la respuesta. En cambio, acá tenemos los datos y la respuesta y lo que necesitamos es cuál es la regla que mejor explica esos datos, cuál es la regla que vincula los datos de entrada con las respuestas de salida. ¿Sí? Entonces, acá no codificamos la respuesta, sino que dejamos que el algoritmo la descubra a partir de los ejemplos. ¿Sí? ¿Por qué no codificamos la regla? Y bueno, porque no la sabemos. Porque no la sabemos. Esa es básicamente la, la situación problemática en la que la minería de datos nos va a poder dar una respuesta, una ayuda, digamos. Obtener la regla a partir de los datos, ¿sí? Datos pasados. Entonces uno tiene muchos datos, pero no sabe cuál es, desconoce, digamos, cuál es la regla subyacente y no sé tampoco cómo escribir la regla. No podría estar probando. Y entonces esa regla que fue generada por esta máquina abstracta, por este algoritmo, es lo que se conoce como el conocimiento nuevo, el modelo para ese fenómeno, lo que puede ser interpretado como nuevo conocimiento. ¿Sí? Ya vamos a ver unos ejemplitos al respecto. Bueno, la minería de datos ya hace un tiempo forma parte de lo que se denomina la ciencia de datos. ¿Sí? No son exactamente lo mismo, la ciencia de datos son algunas disciplinas más, pero principalmente es la minería de datos. Y eh, esta disciplina ha surgido básicamente por el aporte de dos cosas. Por un lado la estadística y por el otro lado la informática. ¿Sí? La estadística porque provee los algoritmos, algunos de los algoritmos más útiles, más usados para la minería de datos, algoritmos muy antiguos, ¿no? Como el teorema de Bayes o la regresión lineal, fíjense que más de, más de 200 años que tienen esos algoritmos o esas reglas basadas en la estadística, en la probabilidad. Y el poder computacional que también tiene que ver, por un lado, por algoritmos de procesamiento de datos que, que se han ido creando, que se han ido inventando. Lo de las redes neuronales ya viene del perceptrón, que es la idea original. El perceptrón sería una sola neurona. Eso ya se planteó en 1943, de más de 80 años. Y bueno, después han surgido otros algoritmos más potentes, como los algoritmos genéticos, las máquinas de vectores soporte, que son de 1992, ¿sí? Y entonces hubo, desde el aporte, desde la informática también, el desarrollo de algoritmos para procesar datos. A eso le sumemos que también aumentó la capacidad de almacenamiento de datos, se abarató muchísimo y es posible almacenar este, eh, bueno, ya, no, ya más que teras de información, petabytes de información, ¿sí? Eh, entonces se puede generar información en distintos formatos, ya como audio, video, imágenes, o sea, no solo caracteres alfanuméricos. Entonces hay mucha diversidad de formatos en los que se almacenan datos, información, y algoritmos, y también se incrementó muchísimo, comparado a 80 años atrás, donde no había surgido todavía las computadoras, el poder de cómputo, ¿sí? El poder de cómputo que hay en los procesadores, la velocidad, está el tema de las tecnologías, donde almacenar esos datos y cómo gestionar esos datos, o sea, ya no solo el simple sistema de gestión de base de datos, sino después los data warehouse, los data lakes. Entonces, ha habido desarrollo de las redes de comunicación para también poder acceder a datos de manera remota, tener datos almacenados en forma distribuida. Entonces, ha sido un progreso en distintas tecnologías que permiten entonces que hoy se puedan analizar grandes cantidades de datos en relativamente poco tiempo, ¿sí?
Eh, entonces, por eso es que esta disciplina de la ciencia de datos, la minería de datos entre ellas, es es una colisión histórica entre la matemática de hace 2 siglos y la potencia de procesamiento actual, de procesamiento y de almacenamiento, ¿sí? Eh, el procesamiento desde el punto de vista también cómo evolucionó desde el punto de vista del hardware y también desde el punto de vista algorítmico, ¿sí? Eh, Así que bueno, así es como llegamos a que sea posible, bueno, la minería de datos como la conocemos hoy en día. Em, la minería de datos viene viene a hacer a su aporte para que podamos seguir ascendiendo en esta pirámide de la cadena de valor de los datos hacia el conocimiento, ¿sí? Los datos como el nivel, digamos, básico y fundamental que lo necesitamos, ¿sí? Para partir de ahí poder procesar esos datos, aplicar minería de datos, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo. Los datos serían, bueno, a partir del carrito de compras en un supermercado, ¿sí? Podemos registrar datos, podemos registrar datos, organizar esos datos de manera que sean información. Acá, por ejemplo, ven de 3 productos, huevos, leche y pañales, y por ejemplo, acá dice el carrito 1 llevo las 3 cosas ahí. El carrito 2, bueno, llevo leche y pañales, pero no llevo huevos. Y así con el 3. Bueno, eso sería una forma ya de procesar los datos de cada ticket, ¿sí? Organizar en una tabla y marcar qué productos se llevaron en ese ticket y cuáles no, ¿sí? Eh, el conocimiento, que acá es donde, esto lo podríamos hacer para obtener información, esto es con Business Intelligence, con SQL, ¿sí? Con alguna herramienta de visualización para obtener información. La minería de datos trabaja más bien en este nivel, para obtener conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, regla o modelo, acá en este caso, en base a analizar esta información, se genera este conocimiento. Es decir, bueno, hay una regla que podemos decir que ocurre frecuentemente, que si un cliente compra pañales, entonces compra leche, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá analizó, ¿ven? Que las veces que se compraron pañales, también se compró leche. Entonces, ese es el conocimiento, eso es lo que genera la minería de datos. No le va a generar un gráfico de barra, un gráfico de torta, eso es inteligencia de negocios, ¿sí? De nuevo, plantear para que vean la diferencia o cómo evolucionamos entonces con la minería de datos hacia otro tipo de análisis de esos datos. Muchas veces ya tomando la información o los datos crudos y generando este tipo de reglas. Entonces, ese conocimiento ahora se lo puede usar para tomar decisiones a nivel estratégico. Por ejemplo, acá, bueno, el diagrama plantea que, bueno, acá está la distribución de cómo están las góndolas en el supermercado, y entonces decir, una decisión puede ser decir, bueno, vamos a ubicar juntos las leches y los pañales, cerca, o acá la mitad de la góndola para pañales y al lado ponemos leche. Entonces, de esa manera, ya el cliente, bueno, va a ver los dos productos que generalmente se llevan juntos y bueno, es más probable que los compre, porque decir, bueno, voy a comprar pañales, y me acuerdo que también hace falta leche, o al revés, ¿sí? Eh, la otra decisión puede ser decir, no, que generalmente es la que yo he visto en los supermercados, los pañales en un extremo y la leche en otro. Cosa que como uno va a buscar esas cosas y se acuerda que tiene que buscarlo, de esa manera también ellos aprovechan para que uno recorra el resto del del salón de ventas y así entonces va a haber otros productos y capaz también termina agregando más a la compra. O sea, la idea es que uno lleve más productos de lo que fue a buscar principalmente, ¿sí? Ahí está la idea del negocio, de las ventas, digamos, ¿sí? Por eso también han notado que últimamente, ya hace unos años,
también ya cómo han puesto para que uno haga la fila para pagar, para ir a la caja. Y ahí nos ponen los alfajores, los chocolates, ¿sí? Todo lo que sea compras impulsivas que le llaman, ¿sí? Cosas que no habíamos ido a comprar, no pensábamos comprar, pero bueno, ahí se produce la tentación al ponerlo así. Bueno, esas son acciones eh, que se deciden generalmente en base a datos. Hoy la mayoría de las organizaciones, las decisiones que toman, las acciones eh, que- que implementan, están basadas en datos, ¿sí? Están basadas en datos, no es la intuición. Eh, Hay toda una cuestión de data driven management, se llama, ¿sí? O sea, una administración, una gestión basada en datos, ¿sí? Hoy influye mucho ese tipo de forma de gestionar y de decidir en una organización, ¿sí? Eh, Así que bueno, por eso se usa minería de datos justamente, ¿sí? Por eso requieren de todo esto que hablábamos el otro día, ingenieros de datos, analistas de datos, científicos de datos, porque son los que van a proveer este conocimiento a nivel gerencial, a nivel estratégico, ¿sí? Bueno, este esquema también, bueno, ejemplifica, esto es el embudo este que yo les decía, de la gran cantidad de datos y que queremos obtener ese diamante, esa pepita de oro, algo valioso, ese conocimiento valioso. Entonces acá a la entrada tenemos muchos datos y a partir de esos datos, a través de una serie de etapas del proceso, esto sería el proceso KDD, lo que está representado acá, ya lo vamos a analizar un poquito, pero procesando esos datos a lo largo de estas distintas etapas, bueno, tenemos, el objetivo es obtener ese diamante a partir de roca, digamos, ¿sí? Bueno, las etapas, hay algunos que los resumen, hay algunos que los resumen a estas etapas, acá está un poquito más detallado, pero primero lo que tenemos que hacer es integrar los datos de diferentes fuentes, ¿sí? Desde distintos sistemas, tanto internos como externos a la organización, todo sirve acá, ¿sí? Entonces, eh, eso se va a encargar lo que es el ingeniero de datos, de lo que les decía yo, generar toda la instalación de las tuberías por donde va a venir, van a fluir los datos hacia nuestra organización para el proceso de minería de datos. Después, bueno, hay una selección de los datos, una selección. Bueno, la integración también tiene que ver con unificarlo y ponerlo como en un único data warehouse, en este caso. Data warehouse, la forma en la que se almacena. Eh, Después viene la parte de la selección, qué datos vamos a utilizar, tanto de filas como de columnas, o sea, de variables. Qué registros y qué variables vamos a considerar. Eso tiene que ver con cuál sea el objetivo eh, del trabajo, ¿sí? Tiene que ver también con la experiencia muchas veces, a ver, de decir, bueno, qué tipo de variables resultarían más útiles considerar y cuáles no. Después viene la etapa de limpieza. Esto sería, por ejemplo, eliminar filas donde faltan datos de algunas columnas, eh, ese tipo de limpieza se hace, o descartar algunas porque, no sé, hay muchas filas repetidas, bueno, datos repetidos también se eliminan, tiene que ver con todo un trabajo más de depuración de los datos, ¿sí? Ya después viene una transformación, que en este caso la transformación puede ser unir variables, simplificar variables. Qué sé yo. Si yo tengo los datos de todas las notas que sacaron ustedes, capaz que digo, no, bueno, es más relevante o más útil tener solo el promedio, la nota promedio. No me interesa qué notas se sacaron en cada parcial, sino el promedio. Un ejemplo. Entonces ahí la transformación va a ser calcular
el valor promedio y quedarme con el promedio o agregarle el promedio, además de los datos, no para descartar los otros, pero sí puede haber transformación de los datos, ¿sí? Eh, por lo que les mostraba ahí, de si se llevó o no el producto, bueno, transformarlo en un 0 y un 1, como en la forma de codificarlo ahí para la tabla. Después, sí bien, o sea que todo esto en alguna bibliografía lo llaman como la preparación de los datos. Directamente todo esto, la integración, selección, limpieza, transformación, lo unifican llamándole la preparación de los datos, ¿sí? Eh, y después, si viene la etapa principal del proceso KDD, del proceso de extracción de conocimiento, que se llama la minería de datos. Ahí es donde se aplican efectivamente los algoritmos que permiten analizar estos datos, ¿sí? Ahí el, el algoritmo aprende a partir de los datos, o sea, le presentamos los datos, el ejemplo, les comenté esto del aprendizaje inductivo, todo esto, la minería de datos funciona a partir justamente de aprendizaje inductivo. Obtiene los datos y a partir de ahí analiza, esa es su materia prima, ¿sí? Bueno, la minería de datos entonces es la ejecución de los algoritmos. Eso también no es de una sola vez, eso, y no es un solo algoritmo que se aplica, digo de una sola vez con el hecho de que muchas veces hay que ir ajustando parámetros, ir probando con distintas configuraciones del algoritmo hasta que obtengamos un resultado eh, aceptable, digamos, ¿sí? No siempre funciona perfecto de a la primera vez. Por eso acá está la etapa de evaluación. Acá es donde hace la minería, entrega un modelo y evaluamos qué tan bien predice ese modelo, qué tan buenas predicciones está haciendo. Entonces acá hay un ida y vuelta. Si la predicción no es buena, bueno, volvemos a la etapa de minería y ahí aplicamos o el mismo algoritmo con distinta configuración o le cambiamos un poquito los datos con los que trabajamos, le agregamos o le sacamos datos. Es un ida y vuelta acá, ¿sí? Hasta que, bueno, llegamos a que el nivel de predicción alcanza un nivel aceptable para la situación. No podemos pretender que sea un 100% de acierto, pero dado, el, la- dado el problema, eh, bueno, habrá un porcentaje de acierto que ya es mínimo, así como aceptable. Y una vez que ya está, entonces después viene la difusión de ese conocimiento, ya eh, prepararlo para presentarlo a nivel gerencial, si quieren ustedes, ¿sí? Si están trabajando en una organización, dicen, bueno, descubrimos esto. Y ya ahí, bueno, no es solo desde un informe del tipo informático, sino que, bueno, ya traducido en un lenguaje que sea apto para, o como lo pide a nivel gerencial, a nivel superior, ¿sí? De eso se trata entonces el proceso KDD, donde lo que vemos es que la minería de datos, o sea, la aplicación del algoritmo, de los algoritmos, es solo una de las etapas, es la principal, pero requiere de que se apliquen bien esta etapa previa de preparación de los datos. Hay una frase ahí que aplica bien también para este tipo de procesos, que es que si entra basura, sale basura. O sea, si nosotros no hacemos una preparación adecuada de los datos, ya sea la integración, selección, limpieza y transformación, si eso no está bien hecho, bueno, los resultados no podemos pretender que sean buenos, ¿sí? O sea, si entra basura, seguramente va a salir basura también. No podemos sacar diamantes de la basura, a eso va. Así que, bueno, es importante la etapa de análisis de datos. Acá hay también una parte que no está incluida acá, que es el análisis exploratorio de datos, por eso lo podemos incluir acá dentro de lo que es el proceso de minería, antes de trabajar con los algoritmos automáticos, hacer algún análisis eh, más bien estadístico, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando trabajemos en la práctica, cuando implementemos estos análisis. Bueno, la fase uno entonces acá está
resumiendo también, la fase 1 sería la preparación. Antes de descubrir los patrones, los datos deben ser filtrados, limpiados de anomalías. Eso también, si hay valores raros, erróneos, puede ser probablemente erróneos, porque tienen valores muy diferentes a lo que normalmente se da. Entonces, todo eso hay que transformarlo en un formato minerable, dice, o minable. Básicamente ustedes lo tienen que haber escuchado como los procesos de extracción, transformación y carga, el proceso ETL, que seguramente para el Business Intelligence también se hace. Entonces acá hay un filtro, una limpieza, una transformación, ¿ves? Como que preparo, decir, bueno, toda esa roca que está ingresando, bueno, descarto alguna porque considero que no, que es basura, ¿sí? Después, bueno, me quedo con limpiarlo un poco esos datos, sacarle ruido si se quiere. Después transformar lo que ven acá, bueno, visualmente lo que hace es ya, bueno, volverlo como esferas. Y bueno, y este ya sí es el resultado de la fase 1 de preparación, es lo que se conoce como la vista minable. Esos son los datos que realmente le vamos a presentar al algoritmo, ¿sí? Entonces, es una etapa importante que hay que prestarle atención, que tiene sus técnicas específicas también, ¿sí? Pero son técnicas así de extracción, transformación y carga, de manipulación de datos. Si ustedes quieren, acá hay mucho de SQL, ¿sí? Este, dando vuelta ahí de trabajo de algún experto en base de datos para dejar los datos ya preparados para la siguiente fase, ¿sí? Del proceso de KDD, que es este de extracción de conocimiento a partir de datos. Bueno, la fase 2 entonces es el motor de la minería, es básicamente el proceso de minería en sí. Esto consiste en aplicar técnicas automáticas, son algoritmos de machine learning, que buscan acá dice la curva perfecta, sería la función o la regla perfecta, o la mejor, no sé si la perfecta, no sé si la vamos a encontrar, pero alguna de las mejores funciones o curvas. O sea, básicamente vamos a tratar de buscar un modelo matemático que podamos después controlar que tenga una baja tasa de error, ¿sí? Eh, eso debido, ¿por qué vamos a observar una baja tasa de error? Y bueno, porque el modelo ha planteado una buena correlación matemática con respecto a la que está oculta en los datos. Pero esto capaz que suena un poquito, un poquito confuso. Nosotros tenemos datos, imaginen que acá en esta gráfica, nosotros tenemos estos datos, serían los puntos. Entonces, el algoritmo lo que va a tratar de buscar es, por ejemplo, ese polinomio. Este es un polinomio de grado 3, por ejemplo. El modelo matemático va a estar dado por un polinomio de grado 3. Entonces, está bien, la curva no necesariamente tiene que pasar por todos los puntos. Va a pasar por una zona que minimice la distancia de los puntos, la suma de las distancias de los puntos a esa curva. Eso sería el error. El error sería el verdadero valor, que es donde está ubicado el punto, con respecto al valor predicho, que es donde está el punto en la curva. Entonces, eso va a ser el error. Pero bueno, es la forma de resumir a los datos que vamos a tener. El algoritmo de Machine Learning, aplicado en un proceso de minería de datos, va a buscar minimizar esa distancia entre la curva que está inventando, la curva que no está, está creando a partir de los datos, no es que la esté inventando así en el aire, sino que la está definiendo en base a los datos, ¿sí? Buscando siempre minimizar el error. Ya lo vamos a ir viendo en, en detalle cuando vayamos viendo algoritmos y la evaluación de esos algoritmos, cómo entonces podemos eh, buscar minimizar el error, ¿sí? Siempre va a ser minimizar el error en la predicción. Esa es la fase 2, que sería el motor de la minería de datos en sí.
Y la fase 3, que es la de interpretación de esos datos y la toma de decisiones con respecto a alguna acción. ¿Sí? Entonces acá los modelos son el resultado de la minería de datos, que sería esa función, por ejemplo, que estaba planteando hace rato, un polinomio de grado 3, por ejemplo, pero ese no es el fin del proceso, sino que todavía falta explicar ese modelo, interpretarlo y presentarlo de alguna manera que sea entendible para el resto de la organización. ¿Sí? Entonces, el patrón matemático, que sería la función, hay que traducirlo en una estrategia de negocios comprensible, en decisiones de acción, como lo que planteaba hace rato del supermercado. Esa es básicamente las etapas de la minería de datos. En la primera diapositiva, con el gráfico, bueno, más detallado, ¿sí? Y acá resumido en tres fases, pero que contiene las mismas etapas. Bueno, acá una tabla para diferenciar lo que, lo que son los sistemas transaccionales, ¿sí? La estadística clásica y bueno, lo que es la minería de datos. ¿Sí? Acá en los sistemas OLAP se llaman, el objetivo es registrar hechos. ¿Sí? Son sistemas que registran transacciones. La estadística busca sacar relaciones a partir de esas transacciones y la minería de datos busca descubrir y predecir a partir de esos datos. ¿Sí? Bueno, acá si vamos a analizar datos en un sistema OLAP, bueno, la intervención humana es alta, los tableros manuales, como vieron ustedes cuando usaron Power BI. ¿Sí? En la estadística, la intervención es media porque se usan generalmente fórmulas, ¿sí? Fórmulas para hacer los gráficos, para las tablas de resumen, para sacar los indicadores, la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, demás. O sea, medidas de tendencia central y medidas de dispersión. ¿Sí? Esto por ahí con un Excel le ponen los datos y con un Excel lo calculan. En cambio, en la minería de datos, la intervención humana se busca que sea lo más baja posible, porque acá se aplican algoritmos de aprendizaje automático. Bueno, volumen de datos, acá tenemos una cantidad media de datos, en la estadística de pequeño a medio, ¿sí? En cambio, en la minería de datos es común que se utilicen grandes cantidades de datos, lo que se conoce como Big Data, ¿sí? Porque son muchas filas o porque son muchas columnas. Por eso son muchos datos masivos. A veces son pocas filas, pero son miles de columnas. ¿Sí? Eso por ahí en la bioinformática, bueno, datos, no sé, ahora salió la información cuántos datos registraba esta misión Artemis que fue hace un par de semanas a la Luna. Bueno, el resultado cuando uno analiza, por ejemplo, esto es Power BI, háganse la idea que esto es Power BI, el análisis OLAP, el procesamiento OLAP. Bueno, el resultado van a ser informes y tableros, gráficos. En la estadística lo que se calculan son coeficientes exactos, esa es la información que genera. En cambio, la minería de datos va a generar reglas de decisión automática, eso que les decía yo. Si compra pañales, entonces también va a llevar leche, ese, con alta probabilidad. ¿Sí? Es lo que por ahí aplica también las plataformas para los sistemas de recomendación. Si vio tal serie, entonces es muy probable que vea tal otra serie o vea una película. Entonces, em, esa es la diferencia, digamos, entre en las técnicas de análisis OLAP, la estadística clásica y la minería de datos, como para que vean que no es lo mismo, ¿sí? Planteaban en las primeras clases, me preguntaron qué diferencia había con Power BI, por ejemplo. Bueno, no vamos a usar Power BI porque no pasa por ahí la minería de datos. Quizás sí para hacer un análisis exploratorio de datos, pero no es lo principal. Bueno, acá con esta gráfica ejemplificarles de qué se trata esto de que
de lo que son los datos, de lo que es el modelo y de cómo sirve para hacer predicciones, ¿sí? Em, por ejemplo, esto puede ser, estos datos, estos puntos que ustedes ven, podrían ser tranquilamente cómo fueron las ventas en el año, por ejemplo, 2022. En el año 2022, que fue el mundial anterior. Ahora está en pleno auge, eso ya falta un poquito para el mundial y eso hacen las empresas, empiezan a hacer esto. Decía, bueno, ¿cómo fueron las ventas de televisores para el 2022? Y bueno, vemos de enero hasta junio, más o menos mediados de junio empieza el mundial. Bueno, el modelo en base a cómo, por ejemplo, a cómo fue las ventas de todo el año 2022, el modelo puede ser que haya dado esto. El modelo sería esa curva, la ecuación de esa curva. Una función, si ustedes quieren, exponencial o como si fuera la rama de una parábola, no sé. ¿Sí? Bueno, la regla va a dar, va a dar el algoritmo de minería de datos va a generar esa regla. A partir de los datos que son los puntos, va a generar la mejor función que permita hacer predicciones a futuro. ¿Sí? Entonces acá hay un ejemplo. Dice, las ventas en tal mes, supongo que hacer la venta en el mes 10, en octubre, por ejemplo, va a ser el 62% de lo que fueron las ventas del mes anterior, del mes 9, en septiembre, más el 33% de las ventas en el mes 8, sería en el mes 10 menos 2, quiere decir eso. ¿Sí? 2 meses antes, en agosto, menos un 5%. Bueno, capaz que ahora después que pase el mundial, capaz que acá influye más y terminan bajando las ventas. O sea, que se van bajando un 20% de acá hasta diciembre. Después que pase el mundial, o de julio a diciembre, capaz que vayan bajando mes a mes un 20% las ventas. ¿Sí? Entonces, este modelo, ¿cuál sería el modelo? Bueno, los coeficientes 0,60. Esto lo va a encontrar el algoritmo por sí solo. Esto es lo que nosotros vamos a ver que va a ir generando. ¿Sí? Acá que sería con 0,62 por X más 0,33 por Y menos 0,05. Eso va a ser el modelo que puede generar algún algoritmo de minería de datos. ¿Sí? Entonces, teniendo ese modelo, ya nosotros podemos hacer predicciones para el mes 11, para el mes 12. ¿Sí? Ya se van haciendo pronósticos y entonces así también hacen las proyecciones de ventas y entonces así, de esa manera, entonces ya le van haciendo el pedido al proveedor de cuántos televisores van a necesitar para cada mes, ¿sí? Ya el proveedor en base a eso después, el fabricante, digamos, ya pide, también encarga lo que serían las partes del televisor a sus proveedores y así. ¿Sí? Se va tomando decisión en base al modelo estadístico, al modelo, digamos, basado en los datos. Basado en los datos, el modelo matemático obtenido basado en datos pasados. Y entonces en este año 2026 no habría que compararlo con el año pasado porque este año hay mundial, entonces quizás conviene compararlo no sé, con los últimos 3 años, 3 mundiales. ¿Sí? Puede ser de esa manera. Eh, Generalmente también ya tienen, como saben que son años que se venden más televisores, eh, a ver, las empresas venden los televisores hasta con la tecnología anterior, ¿sí? Después que pase el mundial, como ya han vendido muchos televisores, ahí va a salir un televisor nuevo con alguna tecnología anterior, ¿sí? Una tecnología nueva. Bueno, pero nosotros ya compramos uno con un modelo anterior, digamos, bueno, porque había que ver el mundial. Entonces, por ahí juegan también con ese tipo de estrategias comerciales, ¿sí? Como les digo, siempre sirven estos modelos para tomar decisiones a nivel estratégico. Bueno, este ya es un ejemplo de uno de los algoritmos, esto lo vamos a ver más adelante, qué es lo que hace.
¿sí? Pero es otro tipo de minería de datos también. Eh, a ver, les comento así a nivel general. Si nosotros tenemos datos de usuarios, por ejemplo, alguna red social, estos son usuarios, digamos, y estos serían como las amistades que tienen, ¿sí? Entonces, el modelo del algoritmo de minería de datos lo que nos va a dar son grupos de personas que tienen características similares. Por ejemplo, todos estos son amigos entre ellos, tienen por lo menos tres amigos en común. Sería un grupo. ¿Sí? Acá en este caso del ejemplo es una organización, por ejemplo, si analizan los datos, las características de sus empleados, va a decir, bueno, tengo un grupo de empleados que no tienen hijos y alquilan. Hay otro grupo que están casados y son propietarios de su casa. Y otro grupo que tienen auto y son mujeres. Entonces, bueno, después ahí la gestión de recursos humanos puede ir generando incentivos, beneficios para cada grupo de usuarios. ¿Sí? ¿Qué sé yo? A veces una organización decir, bueno, a partir de ahora ofrecemos guardería gratis para los hijos de los empleados. Y bueno, pero eso va a favorecer o beneficia o resulta atractivo solo para los empleados que tengan hijos. El otro grupo que no tiene hijos no se beneficia en nada. Entonces, la idea es que vayan generando estrategias, beneficios o incentivos para los diferentes grupos. ¿Sí? Un incentivo para un grupo, otro para, o sea, pero para eso tengo que tener caracterizado al grupo, qué características tiene el grupo y después ver quiénes son las personas que cumplen con esas características, que tienen esas características. ¿Sí? Eh, bueno, algo así también trabajan, por ejemplo, con las plataformas de streaming como Netflix, que bueno, tienen identificados los usuarios y qué tipo de serie o películas les gusta ver. ¿Sí? Va a estar, por ejemplo, los que ven ahora series coreanas. Entonces, bueno, ¿qué va a hacer y después están los que ven películas bueno, hay otra ahí eh, información sobre eso, gente que ve películas de Adam Sandler, ¿sí? Películas de Adam Sandler. Entonces, se descubrió que había una gran cantidad de usuarios que veían primero empezaron poniendo las películas viejas de Adam Sandler y ahora entonces, ¿qué hacen? Están generando, no sé si han visto eso, les apareció, pero están generando películas nuevas con Adam Sandler, ¿sí? Eh, eso lo hace Netflix bueno, para brindarle contenido a ese grupo de usuarios que les guste ese tipo de película y que no dejen la plataforma, ¿sí? Entonces va a generar contenido cada mes, digamos, va a prever estrenar películas o series, distintas películas o series, pero que estén distribuidas de tal manera que, bueno, todos los grupos tengan algo nuevo para ver, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis de los datos sirve para justamente tomar después decisiones en este tipo, qué incentivos o nuevos productos o servicios se genera para cada grupo. Bueno, esa es una técnica también de minería de datos que se llama clustering o agrupamiento y también lo vamos a ver conceptualmente y en la práctica más en detalle. Pero les quería comentar de qué se trata básicamente. Eh, Otro ejemplo que surgió, que salió en la época de la pandemia, creo que esto lo hizo, yo lo escuché de la ciudad de Buenos Aires. Había hecho una aplicación que era que uno tenía que mandar por WhatsApp los audios y tosiendo, ¿sí? Y de esa manera analizaban los datos de las características de ese audio de la persona tosiendo y, y daba una probabilidad de que el paciente entonces esté con COVID. ¿Eso por qué? Porque el modelo fue entrenado con audios de gente que tenía COVID y que no tenía COVID. ¿Sí? Eso es lo que les decía. Y después, entonces estaba el dato de entrada, que era el audio, la tos, y
y la respuesta. La respuesta era que esa persona, se sabía que esa persona no tenía COVID o que sí tenía COVID. Esos fueron los datos de ejemplos con los que se entrenó al modelo. ¿Sí? Eh, entonces, como les digo, teníamos los datos de entrada y la respuesta correcta asociada a esos datos. Y entonces el algoritmo de minería de datos tiene que generar un modelo que después que permita distinguir en la tos de pacientes que tenían COVID de la tos de las personas que no estaban con COVID. Entonces, ¿eso para qué? Para hacer predicciones a datos nuevos. Entonces, uno mandaba el audio de uno tosiendo y bueno, en base a los datos pasados y a las similitudes por ahí que podía encontrar en la tos, nos iba a decir con qué probabilidad está que tengamos esa enfermedad o no. ¿Sí? Eh, bueno, entonces no se puede programar la regla exacta, no se conoce la regla exacta, pero el algoritmo en ese caso aprende a distinguir patrones complejos en datos muchas veces no estructurados, por ejemplo, audios, imágenes o textos. ¿Sí? En el ambiente médico se usa eso, ya los tomógrafos, las resonancias, después el software tiene ya inclusive algún análisis, una opción, digamos, de hacer análisis de esos datos y ya que, que un algoritmo de minería de datos lo analice y determine si hay algún tumor, si hay alguna anomalía. ¿Sí? Eh, Eso se ha demostrado que, bueno, ese tipo de algoritmos eh, ya tienen un alto nivel de precisión, casi a nivel de, lo- de expertos humanos en analizar, ¿no? Con solo ver una radiografía, decir si hay una fractura o no, una fisura, ¿sí? Por poner un ejemplo. Y eso existe y eso se vende, digamos, como un módulo más dentro del software bueno, con el que trabaja esa aparatología médica. Bueno, esto entonces han sido ejemplos como para que ustedes vean la aplicación también de la minería de datos y cómo entonces es que se trabaja. Dato de entrada, respuesta correcta de pacientes ya diagnosticados y después acá un dato nuevo y se genera la respuesta. Bueno, entonces, como para ir cerrando ya, la minería de datos es una tecnología muy poderosa, ya sea para predecir, por ejemplo, en los mercados financieros, qué va a pasar con el petróleo, con el dólar, con el Bitcoin, qué va a pasar con el consumo, poder hacer predicciones, ¿sí? Eso que decía, el, la historia no se repite, pero rima, ¿sí? Lo que ya sucedió anteriormente es muy probable que suceda algo parecido, no exactamente igual, pero muy parecido. En la bioinformática también, por el hecho de haber podido analizar y crear, por ejemplo, una vacuna en tiempo récord, también de nuevo para el COVID, es un ejemplo de cómo estos algoritmos de análisis de datos permiten obtener sí, conocimiento valioso, que quizás para un humano sea difícil de realizar, más que nada por la cantidad de datos que se analizan, ¿sí? La cantidad de datos que se analizan. O a veces porque hay poco experto humano en ese tema. Imagínense esto del ejemplo que les hablaba en la diapositiva anterior, como si fuera un médico que con solo escucharnos toser ya sabe si tenemos una enfermedad o no. ¿Sí? Bueno, eso hay gente que en base a la experiencia, conocimiento y experiencia de años, lo puede llegar a hacer, pero son muy pocos los médicos que son capaces de hacer eso. Este, entonces, en este caso, donde había una gran cantidad de personas que posiblemente estaban con la enfermedad, y bueno, tener en WhatsApp un chatbot que te permita brindar esa respuesta, analizar esos audios, eh, imagínense que entonces hace que se facilite el acceso a ese tipo de conocimiento por muchos más usuarios. Bueno, y el peligro de la minería de datos, esto de decir, bueno,
necesito, cuantos más datos tuyos tenga, mejor para los algoritmos de minería de datos. Bueno, se pone en conflicto con lo que es la privacidad y la legislación sobre datos personales, ¿no? O sea, ese es el costo que tenemos que pagar muchas veces eh, para poder usar estos servicios. Tenemos que entregar gratis nuestros datos, nuestro rastro digital, que les decía yo. ¿Qué sé yo? A Facebook le tenemos que dar dónde estuvimos, con quién estuvimos, porque le subimos fotos, ¿sí? Si queremos usar Google Maps también, va a saber de dónde salimos, a dónde fuimos, dónde nos detuvimos, en qué negocio compramos. Bueno, entonces eh, la privacidad ahí sale del grupo, digamos, ¿no? Nuestra privacidad queda de lado porque ese es el precio a pagar, ¿sí? Bueno, no es una frase que yo haya inventado, pero dice, cuando un producto es gratis, es porque el producto sos vos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿por qué son gratis la mayoría de las redes sociales y demás? Bueno, porque en realidad pagamos con nuestros datos. Lo estamos pagando no con dinero, pero sí con nuestra privacidad, con nuestros datos eh, constantemente, ¿sí? Eh, Ese es el peligro entonces de la minería de datos. Ha habido algunos cuestionamientos, más que nada en Estados Unidos y en Europa, hacia, por ejemplo, los dueños de las grandes empresas tecnológicas como Meta, Facebook, Apple, eh, Google, eh, que son las que tienen los datos de casi el mundo entero, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se pueden hacer perfiles psicológicos, aunque ustedes no crean, con esos datos que parecen como irrelevantes, de a qué le damos me gusta, qué reels vemos, eh, los lugares a donde vamos, eh, todos esos datos permiten crear, digamos, perfiles psicológicos, si bien lo tienen como prohibido teóricamente las organizaciones hacerlo, bueno, son capaces de hacerlo. Y un ejemplo de eso fue hace unos años ya el Cambridge Analytica, también de gente que sacó los datos de Facebook, ¿sí? De la base de datos Facebook. Facebook dice que no fue aprobado por ellos, la otra empresa, o existe la sospecha que sí, que vendieron esos datos. Y hubo una empresa en Inglaterra que se llama así Cambridge Analytica, que utilizó esos datos como si fuera una empresa de marketing. Imagínense algo así. Utilizó esos datos para que después en ese momento estaba en Reino Unido, habían llamado un plebiscito para que decidan si seguían en la Unión Europea o no, ¿sí? Y entonces, bueno, esta empresa, en base al análisis de los usuarios de Facebook de ese país, detectó cuáles eran las personas más influenciables para que voten que había que salir de la Unión Europea, ¿sí? Y entonces empezaron a generar o llegar con posteos, con contenido, para influenciar en la decisión de votar por sí o por no en ese plebiscito, ¿sí? Eh, bueno, ese tipo de cuestiones se hizo en otros países también, siempre que hay elecciones es como, bueno, ahora eh, se busca siempre hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, Cualquier tipo de organización van a ver que es decir, ¿cómo terminaron convenciendo a tal persona de hacer tal cosa? Bueno, porque tienen un perfil psicológico en base a esos datos, o sea, sin haber hablado nunca con esa persona, pero en base a lo que se conoce a partir de sus redes sociales, pueden influenciar en su comportamiento, en sus decisiones, ¿sí? En su pensamiento.
Eh, bueno, creo que algo de eso si se acuerdan en el primer video de esa conferencia que les pasé sobre ciencia de datos, hablaba yo asociado con la película esta de Inception, ¿no? E implantarnos una idea. Bueno, ese es el peligro de la minería de datos, ¿sí? Y bueno, entonces como para ya cerrar la idea de lo que fue la presentación, es el hecho de que, bueno, la minería de datos busca transformar el caos del entorno en decisiones inteligentes, automáticas y a la velocidad del presente, ¿sí? Esto es lo que ven acá, entrada de datos, ¿sí? De compras, de audios. Bueno, acá puse algunos eh, logos que referencian a que son datos en diferentes formatos. Bueno, y de ahí sacar información, sacar decisiones, digamos, poder tomar decisiones eh, inteligentes, ser racionales, decir, bueno, esto está basado en los datos, esto no es, esta decisión no es porque se me ocurrió, porque yo presiento o porque alguien me dijo, sino que es basada en los datos, ¿sí? Este es lo que les decía yo, un management basado en datos, ¿sí? Toda organización eh, apunta actualmente a esto, ¿sí? Actualmente a hacer esto. Digo, no solo pueden ser instituciones educativas, de entretenimiento, de compras, instituciones gubernamentales también. No sé, la agencia de recaudación de impuestos y todo demás también usan estos. Ahí sí se arma un grupo grande acá a nivel país de gente que hace minería de datos en lo que era la AFIP, por ejemplo. ¿Sí? Eh, bueno, hay se puede aplicar en cualquier ámbito. A lo que voy es eso, a lo que este tipo de herramientas sirven para analizar datos en diferentes contextos, ¿sí? No pensemos que solo es para las siete magníficas de las tecnológicas, como le llaman, Apple, Google, Facebook, eh, Twitter, ¿sí? No son solo para esas grandes empresas, sino que a nivel país y a nivel provincial también se puede aplicar, se puede sacar beneficio a partir de estas herramientas, ¿sí? Lo que sí, bueno, tiene que haber un uso ético de los datos y, y, de las decisiones que se tomen a partir de ellos. O sea, no buscar esto, la persuasión, la manipulación, la influencia en el comportamiento, las decisiones, el pensamiento de las personas. En eso, bueno, está habiendo algunos intentos de legislar sobre ese aspecto. Quizás, no sé, Estados Unidos y Europa como que se habían puesto firmes como al principio, después no sé por qué eso se calmó un poco y no se sigue escuchando tanto de que haya este, mucho trabajo en ampliar la legislación, ¿sí? Sí, por ahí Europa exige algunas cuestiones a las redes sociales, a las empresas, bueno, Meta principalmente, que es la dueña de Facebook y de Instagram, eh, pero bueno, no se conoce mucho en detalle de qué se trata esas restricciones, ¿sí? Eh, bueno, estamos entonces con esto. Mm, era lo que tenía para la clase de hoy. Eh, ya con esto finalizamos. A ver, lo que voy a hacer para último, le- les muestro el video que ya les voy a subir también. Ya estuve habilitando el aula virtual. Ahora tengo que empezar a cargar contenido, ¿sí? Pero les quería mostrar antes. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, aportar. Lo que hablamos, esto está abierto a que también den sus opiniones, hagan sus consultas, ¿no? A ver.
Mm. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Escuché que inclusive acá en Catamarca, bueno, de otro, no sé si usando minería de datos, pero, o así como decís vos, un psicólogo viendo, pero escuché en un caso también así como que hay sospechas de que fue como inducida al suicidio una persona que hacían la autopsia psicológica, le llaman, autopsia psicológica. Eh, bueno, en ese caso yo entendí que, bueno, iban como testigos a hablar, los familiares, los compañeros de trabajo, a ver qué es lo que cómo había sido el comportamiento de esa persona o qué había dicho. Pero bueno, no sabía que lo que aportas vos, que el tema que también, por ejemplo, analizando las redes sociales se podría sacar ese tipo de información. Sí, bien, muy bien. Bueno, a ver, les muestro. Después les voy a pedir por el WhatsApp que me pasen los mails de ustedes para que los matriculen en el aula virtual. Eh, a ver, eso sí, me lo van pasando. Ahora ya, antes que se olviden, que me olvide yo también, me lo pasan ahí a los mails y yo entonces así les agrego en el aula virtual ya para que se matriculen y ya voy subiendo materia. Eh, Estoy haciendo otra cosa. Compartir. Ahí está, ahí está compartiendo. Bueno. Bueno, acá generé con Notebook LM, vieron que estoy usando ese. Em, bueno, está una infografía también de lo que, de lo que hablamos recién, de las diapositivas, también, o sea, del material se generó el proceso KDD. Acá tienen qué es lo que es la minería de datos, es la aplicación automática de algoritmos para extraer patrones o modelos en una base de datos. El objetivo es conocer el pasado para intuir el futuro, para predecir el futuro. Esta frase se define la esencia, anticiparse a eventos venideros, y que es más que una simple búsqueda de relaciones a través de SQL. ¿Sí? No pasa por ahí la minería de datos, es la aplicación de otro conjunto de algoritmos que lo vamos a ir viendo en las sucesivas clases. Ya la clase que viene vamos a empezar con la unidad 2. Acá ya cerramos como en la unidad de introducción. ¿Sí? Entonces acá lo que les decía, bueno, está representado lo que son las fases del proceso KDD, la selección y preparación, la transformación a formatos adecuados, reduciendo dimensiones quiere decir reduciendo ya sea filas o columnas, o creando nuevas variables, como les decía hace rato, además de las notas que sacaron los parciales, poder calcular el promedio, agregarle el promedio, puede ser relevante. Después está la etapa de minería de datos en sí, que esto es el núcleo del proceso. Acá se aplican algoritmos que encuentran patrones, reglas y clasificaciones. Después viene la evaluación e interpretación, o sea, el análisis de la calidad de los patrones. Ahí básicamente se usan métricas para medir la exactitud de las predicciones. ¿Cuántas predicciones aciertan y en cuántas se equivocan? ¿Sí? Es un análisis más bien estadístico. Y después viene la implementación y difusión, donde ustedes ya presentan esto no desde un punto de vista técnico, sino más bien entendible para el resto de la organización. Y de esa manera entonces ya se pueden tomar decisiones inteligentes y hacer predicción hacia casos nuevos. ¿Sí? Bueno, y acá está cómo fue evolucionando esto, desde primero analizar datos desde el punto de vista estadístico, después hacerlo con,
computadoras y algunos algoritmos y hoy ya es se denomina ciencia de datos, ¿sí? Y procesa datos de diferentes formatos. Y acá está cuáles son algunas de las aplicaciones de las que hablábamos: carrito de compras, para las finanzas y el trading, la salud, la bioinformática, en las redes sociales también. Y bueno, y esto es lo que vamos a empezar, ya empecemos a ver lo que es la práctica en sí. Lo vamos a usar, bueno, usando una herramienta visual como Horas Data Mining para hacer minería sin código, y después vamos a ver algunos ejemplos de equivalentes usando Python, por ejemplo, ahora, ¿sí? Usando Python. Bien, estamos con eso. Y después está un video, que bueno, el video, que también lo voy a subir hacia YouTube, y después poner el link en el aula virtual. Y esto resume la clase de hoy. Básicamente, resume la clase de hoy. A ver si...
Bien. Bueno, ese es el video que generó ahí también la IA para, en base a las, fíjense que yo le agregué las diapositivas como material, digamos, base, las diapositivas, y acá el texto de lo que había dicho en las clases años anteriores, en 2 años anteriores. Entonces, en base a eso generó el contenido. Así que bueno, yo también se los voy a subir a YouTube, después les paso el link, y ya voy a ir cargando también en el aula virtual, como les dije. ¿Sí? Así que bueno, eso. La semana que viene está previsto que sea paro, así que lo que les voy a hacer es enviarles así link del video y el material para que lo vayan viendo, para que lo vayan viendo ustedes y después a la clase siguiente ya trabajamos, o sea, ya con medio aula invertida sería. Y ya después ya trabajamos sobre lo que ya vieron y ya, digamos, ahí en menos tiempo conversamos, sacamos las dudas o, bueno, o sacamos conclusiones a nivel general ya de lo que ustedes hayan visto. Así que así vamos a trabajar la semana que viene. ¿Sí? Así que bueno, estamos en contacto a través del WhatsApp. Bueno, después para que yo les voy a avisar cuando ya esté algo para que eh, accedan al aula virtual y nos estamos viendo en 2 semanas, ya con el material que les pase visto, ¿no? Quedamos así. Bueno. Sí, sí, porque la grabé. Ah, mira, gracias por hacerme acuerdo, no había cortado la grabación.